Okay, so now I'm scared. If you throw me inside, I'm gonna pull it. Queridos amigos y compañeros, mi grupo está encargado de hablarles sobre el neoclasicismo, la razón sobre la fantasía. A continuación, mi compañera Fiorella Espinosa. En el siglo XIX, conocido como el siglo de las luces, se destacaron el poder de la razón y el método experimental de la investigación. Sin embargo, el neoclasicismo se basó en los modelos grecolatinos, limitando así a la creación artística como respuesta a la ornamentación del párrafo. Un ejemplo es el Sí de las Niñas, por Leandro Fernández Moratín, en donde expresa y refleja la estructura social de la comedia, el ambiente urbano y los personajes burgueses que tienen gran sentido crítico social. Neoclasicismo americano. Surgió en respuesta a la crisis de la monarquía española y el deseo de independencia en las colonias americanas. Esta está dividida en 4 aspectos: realce de la naturaleza, sincretismo cultural, propósito político y propósito social. Realce de la naturaleza. Los escritores neoclásicos en América exaltaron la naturaleza, viéndolo como una fuente de inspiración que reflejaba la belleza y grandeza del continente americano. Sincretismo cultural. Integraron elementos de las culturas indígenas y africanas, mezclando tradiciones locales con el estilo europeo. Esto creó una literatura que reflejaba la diversidad cultural de América. Propósito político. Muchos autores utilizaron el neoclasicismo como medio para difundir ideas políticas y patrióticas, buscando promover la independencia y los valores republicanos. Propósito social. Los textos se enfocaban en educar a la sociedad con un enfoque moral, usando la literatura como un medio para fortalecer la identidad nacional y resaltar valores sociales. Hola chicos, hoy les voy a hablar sobre el patriotismo en la literatura neoclásica. Bueno, para comenzar, la idea de libertad, apoyada por el racionalismo europeo, inspira a las clases ilustradas de las colonias americanas que tras las luchas de independencia de aquel tiempo, como la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, es un tema que abarca demasiado lo que es el tema de independencia y el hecho de contar las hazañas de aquel tiempo. Bueno, por consiguiente, tenemos que a principios del siglo XIX, la literatura colonial da paso a la literatura de independencia. Desde aquí ya se puede ver una transformación, un cambio de la literatura, que tiene como objetivo contar las hazañas y triunfos de los criollos en las luchas de emancipación. Debido a todo esto, el entusiasmo patriótico de la generación neoclásica se expresa a través de poesía de militancia y fusión. Además, como dato importante, tenemos a que la épica grecorromana también influyó a las creaciones de los poetas neoclásicos. Por eso es que es muy común encontrar hipérboles o comparaciones del clasicismo europeo. Seguimos con el teatro y la lírica neoclásica. ¿Qué es todo esto? Se basa en el teatro de América, que proponía una difusión de comedia en el siglo de oro, con la llegada del neoclasicismo. Ahora, ¿qué aportó el neoclasicismo? El neoclasicismo aportó movimientos en el siglo XIX. Ahora, por otro lado, ¿qué hacían los patriotas reconocidos? Bueno, ellos recitaban poemas largos que contenían muchas hazañas, ya en la que ellos empleaban versos de mayor arte e imitaban a los referentes clásicos como lo son la Eneida y la Ilíada. Como representantes del neoclasicismo tenemos a Leandro Fernández de Moratín. Este nació en 1760 y murió lamentablemente en 1828. Fue un destacado dramaturgo y poeta español, conocido por ser uno de los principales exponentes del teatro neoclásico en España, hijo del también escritor Nicolás Fernández de Moratín. Leandro fue un gran defensor de las ideas ilustradas y de la renovación del teatro español, proponiendo una vuelta a los preceptos clásicos de armonía, claridad y finalidad didáctica en sus obras. Su producción teatral
Incluye comedias como El sí de las niñas, obra que se encuentra en nuestro libro de lengua y literatura, creada en 1806. La comedia nueva o El café de 1792, el cual es una de sus otras obras, en las cuales se critican las costumbres de aquellas épocas, abordando temas de educación a la mujer y los matrimonios concertados. Estas obras se caracterizan por su sencillez formal y por la búsqueda de enseñar, siguiendo los principios del neoclasicismo. Además, Moratín revitalizó el teatro español al apartarse de la exageración barroca y crear personajes realistas, lo que lo convirtió en una figura central para la evolución de la dramaturgia moderna en español. Otro de los exponentes del neoclasicismo es Andrés Bello. Él nació en 1781 y murió en 1825. Fue un destacado intelectual, poeta, educador y legislador venezolano-chileno, porque nació en Caracas, Venezuela, pero gran parte de su vida se basó y vivió en Chile, donde dejó un legado perdurable, en el cual, en base al derecho y a la política, porque fue uno de los humanistas más influyentes de América Latina y figura clave del neoclasicismo hispanoamericano. Entre sus obras abarcó diferentes temáticas, desde la poesía hasta la gramática y el derecho. Entre sus logros más destacados se encuentra la creación del Código Civil de Chile, que sirvió de modelo para otros países de América Latina. Además, fue uno de los fundadores y el primer rector de la Universidad de Chile, siendo venezolano. Bello desempeñó un papel fundamental en el neoclasicismo, promoviendo los valores de racionalidad, claridad y armonía en sus escritos. Su obra poética como La agricultura de la zona tórrida se inscribe dentro de este movimiento, exaltando la naturaleza, una de las características más influyentes del neoclasicismo, y la vida campesina con un lenguaje elegante y equilibrado. Su enfoque en la gramática y la lengua reflejó el espíritu neoclásico de buscar la perfección y el orden en el uso de idiomas, contribuyendo de manera significativa a la coordinación y unificación del español en América Latina. Como último, pero no menos relevante, tenemos a datos importantes o datos que todo estudiante debería saber para profundizar más el tema y aprender más de aquello. 1. El neoclasicismo en América tuvo características como composición con temas patrióticos, el sincretismo cultural y la exaltación de la naturaleza. 2. Algunos representantes del neoclasicismo fueron Leandro Moratín, Andrés Bello y José Joaquín de Olmedo, uno de los representantes y figuras emblemáticas de nuestro lindo Ecuador. Gracias. José Joaquín de Olmedo fue un escritor ecuatoriano nacido en 1780 y fallecido en 1847. Además de su labor literaria, se dedicó a la política y fue nombrado diputado en las Cortes Liberales de Cádiz. Viajó a España en 1814, donde se relacionó con escritores y amplió sus conocimientos, especialmente de los clásicos. En 1820, durante la independencia de Guayaquil, integró la Junta de Gobierno. Fue enviado a Inglaterra como delegado de la nueva nación, donde se conectó con intelectuales como Simón Bolívar y Andrés Bello. Además de todo esto, escribió La Victoria de Junín o Canto a Bolívar, una obra destacada del neoclasicismo celebrada en la literatura hispanoamericana. Para recordar, el neoclasicismo fue un movimiento que tomó el arte grecolatino como modelo. Sus reglas estrictas no permitieron que la literatura explorara innovaciones diversas. El neoclasicismo europeo estableció normas basadas en principios aristotélicos, promoviendo la lógica, la razón y lecciones morales para la sociedad. Mientras que el neoclasicismo en América se caracterizó por temas heroicos, el sincretismo cultural y la exaltación de la naturaleza. Su transición a la literatura de independencia.
A principios del siglo XIX, la literatura colonial dio paso a la literatura de independencia, enfocada en las hazañas de los criollos en la lucha por la emancipación. Aporte al teatro. El neoclasicismo aportó formas dramáticas con un fuerte espíritu emancipador, respetando las tres unidades clásicas, tiempo, acción y lugar, pero con dificultades para encontrar su propia originalidad. Representantes destacados. Figuras clave del neoclasicismo incluyen a Leandro Fernández Moratín, Andrés Bello y José Joaquín de Olmedo. Muchas gracias a todos, esto ha sido nuestro video.